A esta hora, el invitado de la noche. Y a esta hora, a las 8 de la noche, 2 minutos, vamos con nuestro invitado de la noche, que es una persona bastante polifacética. Es periodista, es árbitro, trabaja en cuanta cosa usted se le puede imaginar. Ahí encontrará a Roosevelt Castro Bohórquez, una de las personas que desde hace más de 30 años viene impulsando en nuestra ciudad, en nuestro medio, algo que se conoce como la tarjeta verde, que es una iniciativa bastante buena, bastante bonita, y por eso se las queremos presentar a ustedes hoy en A Esta Hora. Roosevelt, muy buenas noches y bienvenido a Esta Hora. Buenas noches, Jairo, a ti y a todos los oyentes de A Esta Hora, y como dice la OCSE, el agradecimiento, la memoria del corazón, muy amable por la invitación cordial a hablar de esta estrategia de la tarjeta verde. Bueno, empecemos por contarle a la gente qué es la tarjeta verde. A ver, la tarjeta verde es una estrategia precisamente para premiar acciones de juego limpio. No castiga al jugador como las tarjetas rojas ni amarillas, sino que premia precisamente esas buenas acciones, esa buena práctica del fútbol que tienen los futbolistas, los deportistas dentro del terreno de juego. ¿De dónde le sale a Roosevelt Castro la idea de explorar una tarjeta verde? A ver, esa exploración nace desde hace rato porque, digamos así, mostrando iniciativas para el fair play, para el juego limpio, de un arbitraje inicialmente didáctico que practicaba con los niños del fútbol antioqueño cuando fungía como árbitro. Más adelante la implementé con la minita del Dino Niño para empezar a fortalecerlos en valores, con una frase que decía: yo amo, respeto y tolero a mi adversario. Y eso fue mutando después más adelante a una monografía de grados y a unas mesas de trabajo unas mesas de trabajo para el juego limpio del fútbol aficionado antioqueño en el 2004, cuando empezamos a mostrar, a visibilizar esas propuestas precisamente para el fair play y esa fusión de arbitraje didáctico, fortalecimiento en valores, surgió precisamente para darle paso y darle vía libre a la tarjeta verde, articulada incluso la historia de las tarjetas del fútbol. Como te decía, este micrófono de pronto, Jairo, es el semáforo del señor Kennington Aston para detener esa violencia. Él me empezó a mirar esas posibilidades para tener previamente esos principios bélicos que se movían en el contexto del fútbol. Entonces él vio en ese semáforo de pronto ese código que respetaban todas las culturas, porque después te comento cuál fue, históricamente hablando, cómo surgieron esas tarjetas del fútbol, las punitivas, la roja y la amarilla. Él, viendo un semáforo, vio que, diciendo a las candidatas londinenses, que con ellos podía detener un poquitico la violencia, y más adelante, en el 86, empecé como a implementar esa estrategia precisamente del fair play, que es la tarjeta verde. Roosevelt, te pregunto, bueno, ahora que hablabas del semáforo, ¿se pone el color verde por los colores del semáforo o tiene que ver una representación del significado del color como tal? No, está articulada previamente la historia desde las tarjetas de fútbol. Yo metí esa triada cromática que habla el señor Kennington Aston. Él le tocó una especie de batalla de zafarrancho en 1962 en el Mundial de Chile. Los locales se enfrentaban contra los italianos en los partidos de grupos, y resulta que este señor Kennington Aston, que fue soldado, sargento en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, servicio de Inglaterra, le tocó pitar ese partido después. Y mírate que eso formó una batalla, se llamó la Batalla de Santiago, porque hubo una pelea entre casi esos dos oncenos, entre las dos selecciones en ese mundial. ¿Por qué? Tenía sus antecedentes. Los italianos habían dicho meses antes que las niñas chilenas no tenían mucha gracia, no eran muy hermosas que digamos, y entonces esa violencia empezó a aflorar ahí. Y él dijo: yo tengo que inventarme un código que respete en todas las culturas y de alguna manera, porque mírate el panorama ahí por completo. El inglés, los chilenos hablan español, los italianos pues hablan su italiano, y los asistentes arbitrales, uno era israelí y el otro era mexicano. Ahora apenas medio se entendían los mexicanos con los chilenos, y entonces una torre Babel por completo. Ya para el 66 faltó otro hecho histórico también que marcó previamente para el inicio de esas tarjetas en el fútbol, que el señor Kennington Aston ya estaba en el buró de la FIFA. Él le tocó ver el partido de cuartos de final entre Inglaterra, el local, contra el elenco argentino. El minuto 36, el señor Clayton, un árbitro alemán, expulsa a Ratín, el famoso Messi, digamos, de la época de Argentina.
era Ratín en ese entonces, Ubaldo Ratín, un volante de gran creación, de gran talento, y lo expulsa sin saber por qué. Eso es una torre de Babel por completo, mírate, un alemán pitándole a unos que hablan inglés y a otros que hablan español. Entonces, no hay cosa para favorecer los intereses de Argentina. Entonces, un momento dado también metieron allá a las semifinales a Inglaterra, porque Inglaterra hizo con Horst en el minuto 87, ya para terminar el partido, el gol para eliminar a Argentina, y no supimos por qué fue. Y entonces, para terminar, como en síntesis rápido, para articular de pronto esto, por qué el señor Kennington Aston ve como ese código universal, resulta que entonces un día cualquiera, conduciendo por las calles londinenses, vio en ese semáforo. Vio el semáforo es el código, yo tengo la violencia con el rojo, la amarilla está en alerta, ¿cierto? Y entonces para implementar experimentalmente hablando en los Juegos Olímpicos del 68 y ya para 1970, la International Board, que es el que regula las normas, empezó a implementarlas como tal en todos los mundiales. Roosevelt, ¿hasta dónde ha llegado la iniciativa de la tarjeta verde? ¿En otros países se tiene conocimiento de ella? Sí, ya prácticamente ha trascendido ya estas fronteras. Como dicen por ahí en el algo popular, en casa de Herrero Cuchillo de Pablo Mateo, resulta que los equipos, la segunda división del fútbol italiano la retoman en el 2015-2016 experimentalmente hablando, y para la temporada 2016-2017 ya la incorporan en el reglamento de competición de los torneos, porque recordemos que se juegan con dos reglamentos el fútbol, ¿no? El reglamento de competición de los torneos y el reglamento como tal que tiene International Board para pitar los árbitros. Y también está en la segunda división del fútbol italiano, está en la Real Federación Andaluza de Fútbol, está en la Copa Verde en Belén do Pará, el año pasado la implementaron, lo mismo que la UNICEF, y los pueblos también la tienen en Chile, y lastimosamente aquí en nuestro país, en cada Herrero Cuchillo de Palo, como decíamos anteriormente, no la tenemos, pero ya la vamos a implementar en el Festival de Escuelas de Fútbol. Como nos está diciendo Roosevelt, este sábado que tiene inicio la Copa Cort se va a hacer uso de la tarjeta verde. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, gracias a Jaime Herrera Correa, socio de Acora Antioquia, él nos dio la posibilidad que en su festival nacido en el 2000, con triunfo para Envigado Fútbol Club, en ese momento se llama la Copa, ¿se podemos decir la marca o qué? La Copa Gatorade en el 2000 y cobijada por la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Acora Antioquia, que después más adelante la tuvo el CIPA. Empezó Jaime pues en esta propuesta y para educar en valores a los niños en sub-12, Copa Sub-12, entonces me invitó precisamente a llevar esta iniciativa de Fair Play, de juego limpio, y ser los pioneros, la primera vez en Colombia que se ejecuta, se hace la tarjeta verde, digamos así, se implementa como tal esta estrategia de juego limpio de la tarjeta verde. Roosevelt nos está comentando que esta iniciativa ya se está realizando en varias partes del mundo, en varios torneos importantes, pero que todavía acá en Antioquia o en Colombia no se ha aceptado o no se ha empezado a implementar. ¿Qué ha faltado para que empiece acá, en el lugar de origen, a moverse la tarjeta verde? A ver, Jairo, yo creo que, como dicen por ahí en el argot popular, la voluntad política. La gente es recelosa del cambio, de pronto son muy cómodos, entre comillas. Estamos en una zona de confort por completo, entonces tenemos la posibilidad de no mirar sino al extranjero, y cuando miramos al extranjero vemos que eso vale, y entonces, cuando vale al extranjero entonces nos olvidamos digámoslo así, del talento local, por decirlo de manera, pues, y no pecar como de falsa vanidad, pues, digo, pronto sí, pero sí nos falta eso, creer en lo nuestro, creer en la posibilidad de que aquí también podemos articular ciertas cosas en desarrollo del fútbol. Bueno, ¿y cómo ha visto usted me dice que de todas maneras se han hecho cosas experimentales, y ahorita nos hablaba de que se ha tratado de trabajar esto con los niños? ¿Cómo se ha aceptado por parte de los menores? ¿Usted considera que si se hace este proceso de formación desde las edades tempranas, quizás cuando lleguen a ser más adultos y jugadores con más experiencia ya puedan tener al menos incorporado en su chip este respeto? Pues sí, es válido en ese aspecto. Hay una frase que tengo de batalla, que no sé quién la tiene, pero que la acuño por ahí en un momento dado. Dice que educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Entonces, tener la posibilidad de que el niño se incorpore precisamente en ese crecimiento axiológico. Por lo que decía también Albert Camus alguna vez, este escritor argelino,
que se nacionalizó en Francia, decía que todo lo que le debo al fútbol, todo lo que aprendí de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo di al fútbol, precisamente para educar en esos valores, en ese principio de axiológico que se mueve el ser humano también a través de, entre comillas, lo bueno y lo malo. Bueno, Roosevelt, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en nuestro programa, en A Esta Hora, en contarle a los oyentes en qué consiste toda esta iniciativa, y usted sabe que nuestros micrófonos estarán siempre dispuestos a dar a conocer las buenas motivaciones, las buenas ideas como la que usted está implementando. No, termino con la frase del principio también, el agradecimiento de la memoria del corazón. Es una frase de la OCSE, un pensador oriental, y gracias a ti, Jairo, gracias a Luisa, gracias a Mateo por esta invitación muy cordial precisamente a hablar de esta estrategia, y que, como digo siempre en esta frase de batalla, que la acuñé en estos mismos micrófonos del Sistema Sonoro de Colombia, que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y le demos la norma, la ventaja al amor. Él era Roosevelt Castro Borges, quien estaba con nosotros acá en A Esta Hora, hablándonos sobre la tarjeta verde. Son las 8 de la noche y 13 minutos. ¿Y tú qué estás escuchando a esta hora?